Vamos a dar gracias a nuestro Dios, hermanos. Vamos a tomar un tiempo de oración. Señor, te agradecemos en esta mañana por la bendición y la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra juntos y de poder ser, Señor, dirigidos por tu verdad. Cuánto necesitamos, Señor, cada uno de nosotros ser recordados de tu evangelio, ser recordados, Señor, de cuán necesitados, cuán frágiles somos. Por favor, Señor, permite que podamos ser sabios, ser humildes, que podamos atender, Señor, el consejo, que podamos atender, Señor, a los imperativos, a las instrucciones, a las exhortaciones. Rogamos, Señor, que tú puedas guiar nuestro tiempo juntos, Señor, a través de tu palabra. Que tú seas glorificado en nuestras conversaciones, en la interacción. Permite que podamos hacer el mejor uso de nuestro tiempo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Posiblemente muchos de nosotros venimos de a lo mejor un contexto o una realidad donde se ha sobredimensionado o se ha puesto un énfasis muy grande o muy importante en la parte de la música. A lo mejor no, pero me gustaría que de alguna manera podamos hacer como ese balance y que podamos, a manera de introducción, darnos cuenta la manera en cómo, de manera a lo mejor práctica en el mundo evangélico, se busca abordar el tema. Porque en los dos lados, en los dos extremos, existe el peligro de lo que nosotros vemos con respecto a la idolatría. Y es que tal vez recordarán o tal vez tienen presente, algunos de ustedes, pero en Éxodo capítulo 32 nos encontramos con un pasaje, con una situación que acontece con el pueblo de Israel, ¿recordarán ustedes? Lo podemos a lo mejor resumir simplemente con el becerro de oro, ¿verdad? Y lo que acontece ahí, y me parece que es importante poder mencionarlo, es lo siguiente. Ustedes recordarán, el pueblo ve que Moisés tarda en descender, se acercan a Aarón y le dice, oye, ya se fue Moisés, ¿verdad? Este Moisés parece que algo le pasó, no sabemos ya no supimos qué pasó con él. Entonces, es Aarón quien toma zarcillos de oro de las orejas de las mujeres. Entonces, los traen a Aarón, él da forma con buril y hace un becerro de fundición y le dice lo siguiente al pueblo: mañana será fiesta para Jehová. Eso es lo que dice el verso 5. Estoy en Éxodo capítulo 32. ¿Qué es lo que podemos observar ahí hasta ahora? Lo que hace Aarón es decirle, mañana va a ser fiesta para Yahweh. Al día siguiente, madrugan, ofrecen holocaustos, ofrendas de paz, se sienta el pueblo a comer y a beber y a regocijarse. Jehová le dice a Moisés, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. A manera de introducción, ¿qué es lo que sucede aquí en Éxodo capítulo 32, mis hermanos? Una situación donde el pueblo está buscando saciar esa necesidad de poder ofrecer adoración o poder encontrar a lo mejor ese hueco o ese vacío que habían visto ante la ausencia de Moisés. Y lo que ellos buscan es poder encontrar un objeto o algo que pueda de alguna manera suplir esa necesidad que ellos tienen de adorar. Y Aarón les dice, mañana será fiesta para Jehová. En otras palabras, se distorsionó por completo lo que el Señor estaba buscando. Prestemos atención al texto. No se nos está diciendo que ellos estaban conscientemente cayendo en una idolatría hacia ídolos o hacia dioses paganos. Es una distorsión, porque en un sentido, uno de los líderes del pueblo le está diciendo mañana es fiesta para Yahweh. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Uno puede tener buenas intenciones, por así decirlo. Uno puede tener un deseo genuino de querer adorar a Dios, al Dios verdadero, al Dios de Israel, al Dios creador. Pero mediante nuestras prácticas caer precisamente en esto. En suplir nuestra necesidad mediante aquellos ídolos que nosotros queremos, atesoramos. Y de manera muy práctica, podemos caer en estos dos polos que quería
mencionar, que hace un momento hacía referencia del mundo evangélico. A lo mejor podemos irnos por el camino que les mencionaba yo, ese énfasis en la música, en la producción, en la calidad, en el ser relevantes, en el atraer a los jóvenes, en poder encontrar a los mejores músicos que están sentados en nuestras iglesias y rápidamente invitarlos, hacerlos parte, hacerlos que sean parte de un grupo de comunión de la iglesia y que puedan participar. O por la otra parte, también podemos llegar al otro polo, donde decimos, no, todo eso está mal. Aquí solo hay un instrumento santo, perfecto y divino, el piano, el órgano, unas cuerdas. Aquí no necesitamos nada más, aquí solamente tocamos o cantamos este himnario. Y porque este himnario es el inerrante, ¿verdad? El único correcto. Entonces hay dos situaciones. Y si tú te das cuenta, ambos se pueden convertir en un ídolo. Tanto la excelencia musical con un estilo contemporáneo, como la excelencia musical en un estilo clásico. Podemos llegar al punto donde deseamos tener una orquesta y decimos, es que esta es la música que glorifica a Dios. Y por otra parte, escuchamos a los otros hermanos que nos dicen, es que aquí se siente la presencia de Dios, ¿verdad? Esos momentos, como le llaman ahora, espontáneos de adoración. Cuando la guitarra eléctrica y por acá, no, es que ese instrumento no es correcto, es del diablo, y por acá solamente el órgano, solamente los instrumentos. Y con esto no estoy yo buscando criticar un estilo en sí. Lo que estamos buscando criticar a la luz de la Escritura es nuestro corazón pecaminoso que busca situarse bajo ídolos y rápidamente sentirse identificado y decir, solamente es así o solamente es así. Cuando nos olvidamos por completo que la alabanza y el canto congregacional no trata de nosotros. Trata de glorificar a Dios y ser obedientes a su palabra. Hoy, el título del taller y lo que estamos buscando enfatizar es la proclamación de la palabra a través de la alabanza congregacional. Y esto tiene que ver con el poder nosotros situarnos bajo la autoridad de la palabra en el contexto de la adoración y hacer a un lado y poner como elementos secundarios, y lo podemos platicarlo un poco más adelante conforme vaya saliendo el tema, la idea de estilos, la idea de arreglos, la idea de elementos musicales. Situémonos primeramente en aquello que la Escritura es clara y basemos nuestra filosofía de ministerio en aquellos puntos principales, los cuales nos llevan a poder agradar a nuestro Dios. Vayan conmigo al Salterio, vamos al Salmo capítulo 1. Si algo tenemos en el Salterio, mis hermanos, es la oportunidad de poder ver expresiones poéticas, expresiones ricas en teología. Y esto debe ser un patrón muy importante para la manera en cómo nosotros nos acercamos con aquello que agrada a Dios, con el corazón de un adorador, con el corazón de aquel que entiende primeramente lo que significa la ley de Dios. Bienaventurado, ¿cómo comienza el Salterio? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, sino que en la ley de Yahweh, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entramos al Salterio, mis hermanos, y en el capítulo 1, verso 2, se nos hace una referencia a la ley de Yahweh, a la Torá. Se nos hace una referencia a un principio tan importante como lo es la ley. Desde el principio se nos establece una restricción del hombre que efectivamente es bienaventurado, que encuentra un deleite en algo que no es pasajero, que no cambia con el tiempo, que no tiene que ver con modas, sino que es la palabra de Dios, la revelación de Dios para el pueblo. ¿Sabes lo que eso significa? Que ahí, pensemos un poco en la palabra deleite.
y en lo que esto tiene que ver para la vida del cristiano. El amar al Señor por sobre todas las cosas, el amar a nuestro prójimo, el no ofenderlo, el no pecar, el no mentir. Todo esto se convierte en un deleite porque sabemos que nos habla del carácter de Dios y como hijos de Dios entendemos que deseamos obedecerle, que deseamos glorificarle y que deseamos encontrar un deleite en la obediencia a estos mandatos. Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esto con la alabanza congregacional? Mis hermanos, estamos en el Salterio, que no sé si se han dado cuenta, pero yo creo que sí. Por alguna razón es el libro más grande que tenemos en las Escrituras. 150 capítulos. Comprende gran parte de nuestras Biblias. Es muy probable que al abrir la Biblia un poco al azar, y así sin ver, abramos un salmo. Que me gustaría que pudiéramos tener muy presente el hecho de que los salmos no se convierten en simples oraciones y sentimientos, sino que se fundamentan, están cimentados en una teología muy profunda. Y de hecho, como algunos comentaristas y hermanos lo comentan o lo afirman, el entrar a este salterio obligadamente nos hace pasar por estas puertas del 1 y del 2, donde en el capítulo 1 se nos menciona la ley de Dios. Algunos de ustedes recordarán, pero en Deuteronomio capítulo 31, no tienen que ir ahí, por cuestiones de tiempo lo pueden anotar. Y disculpen que voy a intentar ir un poco rápido también y estoy buscando aprovechar de mejor manera el tiempo y poder utilizar, pues, sacar el provecho de lo que significa un taller, ¿verdad? Pero en Deuteronomio capítulo 31, verso 9, Moisés escribe el libro de la ley y se lo entrega a los sacerdotes. Y no sé si algunos de ustedes recuerden, pero en el verso 19 del mismo capítulo 31, se le ordena escribir una canción y enseñarla a los hijos de Israel. Otra vez, el libro de la ley es entregado a los sacerdotes y un canto, una canción para enseñarlo a los hijos de Israel. La ley y el canto iban a servir como testimonio, recuerdan ustedes, contra el pueblo con el fin de orientarlo hacia Dios en el futuro. Un comentarista menciona lo siguiente, y cito, el salmo se enseña a todo el pueblo, mientras que la ley se transmite a los levitas y a los ancianos. Esta diferencia en la transmisión prevista del material presenta los salmos como una sinopsis de la ley, que por su forma poética es más capaz de transmitir las nociones deuteronómicas a un público amplio que el propio libro de la ley. Fin de la cita. No sé si ustedes se han dado cuenta, yo sé que hay varios pastores aquí, pero a veces nos esmeramos por tener y presentar, ayer lo mencionaba Luis, homiléticamente un bosquejo fácil de recordar, que empiece con la misma letra, ¿verdad? Literar nuestro bosquejo, hacerlo sencillo. Pero en muchas ocasiones, tal vez tú te has dado cuenta de esto, la ama de casa, la hermana de ciertos años ya en el evangelio y con ciertos años de edad, los niños, tal vez para el miércoles o jueves o viernes, siguen recordando lo que se cantó en la iglesia y no tanto ese bosquejo en el que tanto nos esmeramos, ¿verdad? Y bueno, yo estoy en esta realidad, ¿verdad? De buscar pues servir al Señor y glorificarlo, ¿no? A través de una predicación fiel, pero de la misma manera con una carga en mi corazón, que es lo que quiero transmitir a ustedes, de que como pastores o como líderes de alabanza, sintamos el mismo peso también por lo que cantamos. Y este elemento lo vemos aún desde el pueblo de Israel. Un elemento de ley en los cantos, un elemento de Salmo capítulo 2. No sé si ustedes recordarán, el Señor que mora en los cielos, Él es quien ha puesto a su rey sobre Sión, su hijo. Honrad al hijo, termina el Salmo 2. Servid a Jehová, verso 11. Bienaventurados todos los que en él confían. Es muy lindo que podamos recordar que para entrar al salterio y para poder realmente meditar en todo aquello las verdades teológicas que nos presenta el salterio,
Tenemos que entrar por esa compuerta, por esa puerta, por ese atrio de bienaventurado el varón en cuyo deleite está la ley de Jehová, y bienaventurados aquellos que confían en el Hijo, que sitúan su admiración, su respeto y su temor reverente en el Rey. Así es como nosotros entramos al Salterio. Y me parece que va muy de la mano precisamente con lo que leíamos nosotros, con respecto a los sacerdotes recibiendo la ley de parte de Moisés y el pueblo recibiendo un canto, que le permitiría al pueblo poder meditar en quién es el Señor y de ninguna manera diluir las verdades de la ley. Por eso es que, y no hay tiempo para eso, sería cuestión de otro taller. De hecho, si mal no recuerdo, hay un taller del doctor alemán, del doctor Lucas, en una edición de Expositores, donde hace una teología de los salmos. Gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar también ese tema y es algo muy, muy hermoso, pero es increíble lo que ustedes encuentran conforme avanzan en cada uno de los 5 libros del Salterio. Porque se nos presenta una teología propia de quién es Dios, de una manera muy, muy evidente, muy clara. Sí, hermanos, sí hay lugar para los sentimientos también, evidentemente. Hay salmos que fueron escritos en diferentes contextos y situaciones. Pero todos esos salmos, aún y esos momentos de dificultad, encuentran un descanso en el poder saber y descansar en la verdad de que Dios es Rey, soberano, protector, creador, omnipotente, omnisciente. Los atributos de Dios los encontramos por todos los salmos. Y no solamente la persona de Dios, no solamente sus atributos como omnipotencia, omnisciencia, sino también las verdades tan profundas y perfectas. Déjenme les doy una pista. Salmo 19, Salmo 119. ¿De qué, hermanos? De la palabra. De la palabra. Situar la palabra de Dios, vean ahí lo que sucede en el Salterio, con un lugar importante, un lugar predominante, el capítulo más largo de la Escritura, un capítulo que se enfoca en lo poderosa, lo grande, lo preciosa que es la ley de Jehová. ¿Para quiénes? Para sus hijos. Y es precisamente la manera en cómo entramos al Salterio. ¿Recuerdan Salmo 1 y Salmo 2? En otras palabras, de manera resumida, y es que estoy viendo el reloj también, de manera resumida podemos observar hasta este punto que en el Antiguo Testamento vemos una relación entre la ley y el conocimiento de Dios, una teología profunda y los salmos. Y es verdad, tenemos estos títulos o subtítulos en los salmos, los cuales argumentamos nosotros que son inspirados por el Señor, y no hay tiempo ahora para poder ver, pero creo que bíblicamente podemos argumentar eso. Tenemos información importante que tal vez no alcanzamos a entender todos los detalles de lo que implica, pero sabemos que hay ciertos elementos de instrumentos, ciertos elementos de momentos donde se cantaban los salmos, y por supuesto el contenido de ellos, los cuales, una vez más, hermanos, apuntan a Dios, apuntan a su ley. Salmo capítulo 2, apuntan a un temor a su Hijo, apuntan a un temor al Rey. Algunos dicen, qué lástima que el Salterio no vino con un himnario, ¿verdad? Con unas partituras. Qué interesante, porque el Señor no lo habrá hecho así. Es más, y ya con esto terminamos esta introducción. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero el Salmo 119, tal vez muchos lo saben, es rico en poesía hebrea. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes? Hay un elemento, ¿no? Más fuerte no sé. El alfabeto, bueno, lo que traduciremos como el alfabeto hebreo está por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada sección comienza con Aleph, Bet y Gimel, Daleth, cada uno de estos, vamos a decirlo así, lo que traduciríamos entenderíamos como letras, ¿verdad? Que no son así, pero bueno, es lo que traduciríamos nosotros como el alfabeto hebreo, como aquellos caracteres o como aquella
manera de poder en este idioma. Ahora, ¿ustedes saben lo que eso significa para un artista o para un poeta? Inspirado por el Espíritu, por supuesto, se ha esmerado y ha presentado lo que hoy nosotros conoceríamos o definiríamos como una obra de arte, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Belleza pura, belleza en su esplendor. ¿Ustedes creen que finalmente el autor, el Espíritu Santo, nuestro Dios, sabría o no sabría que ese salmo sería traducido a tantos idiomas? Por supuesto que sí. Y yo les pregunto a ustedes, ¿será que habría un inconveniente en el pensar que en esas traducciones, pues, se iba a perder un poco esa representación artística o esa perfección artística? ¿Qué era más importante a la luz de lo que nosotros vemos hasta el día de hoy? ¿Que permanezca la expresión y la belleza artística del lenguaje hebreo? ¿O que permanezca la belleza del contenido de cada una de las líneas de este salmo? No podemos negar que nuestro Señor en su perfecta sabiduría, si fuera su voluntad, Él hubiera permitido que en español, en alemán, en todos los italiano, se hubiera permanecido claramente elementos artísticos tan bellos. ¿No lo creen? Pero no fue así. En otras palabras, mis hermanos, tenemos que apreciar y aprender a estudiar, y por eso es la importancia del estudio de los idiomas originales. El adentrarnos en la profundidad, en la belleza, para adorar a nuestro Dios. No para un egoísmo o para una soberbia, sino para poder apreciar que el elemento artístico no va por encima del elemento primordial que es el contenido de la Escritura. El elemento artístico, poético y bello enriquece nuestro estudio. Y como predicadores lo presentamos a la audiencia y le hacemos ver a la audiencia de nuestro tiempo lo bello que era para el pueblo. Pero también podrás pensar tú lo fácil que era para ellos memorizar tal vez los salmos. Porque al tener elementos así, pues les permitía poder recordar. En un sentido es como lo que nosotros tenemos en el español, cuando nos damos cuenta que las líneas de las canciones van rimando en el final. Que los autores o los compositores se esmeran por poder hacer letras accesibles, entendibles, para que el hermano que está cantando pueda, como les decía yo, tal vez pasar por esa situación donde la ama de casa, la hermana, la abuela, tal vez no recuerda a perfección el bosquejo del sermón, pero ahí mientras está planchando, mientras está lavando, mientras está cocinando, está cantando lo que se cantó el domingo. Qué importante es entonces que cantemos la Escritura, ¿no? Tenemos 25 minutos, vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Esto fue a manera de introducción, mis hermanos, y les digo, realmente podríamos extendernos mucho con la teología de los salmos, pero lo que quiero sembrar en ustedes es ese deseo y ese entendimiento, esa curiosidad de, oye, los salmos no son simples poesías, no son simples oraciones, y hay unos difíciles, por supuesto. Los salmos imprecatorios son difíciles, se convierten en un reto. Ayer Luis nos enseñaba acerca de la importancia de poder, cómo predicar un texto difícil. Bueno, ahí hay ejemplos de textos difíciles de predicar también. Pero comenzamos con el contexto, comenzamos con todos los pasos que ayer estuvimos viendo. Pero cada uno de ellos, les decía yo, mis hermanos, viene a encontrar un descanso en el tema que predomina en el Salterio: la ley de Dios, el temor a Jehová, la sumisión al Hijo, de suma importancia. En el capítulo 3, versículo 16 de Colosenses, el apóstol Pablo escribe en el contexto de un contraste de aquello que el hombre debe dejar, debe despojarse y revestirse de la palabra de Cristo. Y ahí lo vemos en el verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo es que comunica a la iglesia, lo vemos nosotros desde el capítulo 1, de la importancia
de andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Eso lo vemos en el capítulo 1, verso 10. Y andar, los verbos andar, el verbo dar, el verbo crecer, proporcionan un contexto para poder entender el proceso gradual o el camino para el creyente y para su madurez espiritual. En otras palabras, andar como es digno del Señor nos lleva a agradarle en todo, nos lleva a dar fruto, nos lleva a crecer en un conocimiento de Él. De hecho, ahí mismo en el capítulo 1, seguramente podrán ver ahí, en el verso 28, el corazón del apóstol Pablo, desplegado a todas luces, a quien anunciamos a Cristo, dice él, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El deseo del apóstol Pablo es poder esforzarse, trabajar, luchar, verso 29, para presentar a todo hombre perfecto, en otras palabras, maduro, proclamar a Cristo de manera que la vida de los colosenses pueda agradar al Señor en todo, en el contexto del verso 10, llevar fruto y día con día crecer en el conocimiento de Él. Día a día crecer. La palabra completo ahí que vemos, o perfecto que vemos traducido en nuestro verso 28, define el contexto de la madurez. Y es muy interesante que ahí en el verso 28, mis hermanos, pueden verlo, anunciamos, dice él, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. La amonestación y la enseñanza que es mencionada aquí en el verso 28, vuelve a ser utilizada en ese par solamente en una otra ocasión en esta carta a los colosenses. ¿Saben en qué versículo? El silencio me anima mucho. 3:16. Y sí, hermanos, los que tenemos la Reina Valera ahí con nosotros está un poquito más complicado de ver, porque Reina Valera lo traduce en enseñándoos y exhortándoos. La Biblia de las Américas nos ayuda. ¿Recuerdan ustedes uno de los tips que nos mencionaba, uno de los pasos que nos mencionaba Luis, era eso de comparar? Él decía, yo comparo con Legacy Standard, yo voy leyendo otras versiones. La Biblia de las Américas, y por supuesto, que en este caso se busca apegar a ser más congruente o coherente con sus traducciones a lo largo de la carta, nos permite observar eso. Y leo de la Biblia de las Américas, que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Verso 28 del capítulo 1. Anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. En otras palabras, parece ser, y es aquí donde quiero sembrar un poco ya ese ánimo, ¿verdad?, en todo predicador, parece haber aquí una conexión importante, gramática, textual, de la santificación progresiva. Pues ese es el tema en Colosenses capítulo 1, versículo 28, de presentar a todo hombre perfecto. Y el capítulo 3, versículo 16. La vida nueva en Cristo, la santificación, por supuesto, a la luz del capítulo 3, pero también, vean ahí, de una realidad comunitaria, porque dice ahí, exhortándonos y enseñándonos, o amonestándonos y enseñándonos, unos a otros. Y dirán ustedes, a ver, ¿cómo? Bueno, mis hermanos, si la palabra de Dios es viva y eficaz, y si nosotros sabemos lo que significa cantar, o lo que significa las verdades del Evangelio para nuestra vida, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay algo en la palabra de Dios que nosotros no podemos suplir mediante sentimientos. Ayer estudiábamos precisamente eso a lo largo del día. De poco importa, nos decía David al final del día, que podamos nosotros a lo mejor gritar, emocionarnos, porque la autoridad viene de la palabra. Nosotros podemos ganar argumentos. Podemos nosotros vernos muy intelectuales enfrente,
Pero lo más importante es que podamos ser esos transmisores, ¿recuerdan ustedes? Esos fieles portavoces de la palabra, pues es la palabra la que obra en el corazón. En el contexto de lo que este taller tiene que ver, podemos ser muy buenos artísticamente y podemos crear nosotros una atmósfera espectacular. Y otra vez, regresemos como comenzamos hablando. Tal vez en el polo del que venimos muchos, con guitarras eléctricas y sintetizadores y unas voces espectaculares y baterías y percusiones, o también con preciosos violines y contrabajos y chelos y pianos y trompet. En ambos podemos crear un ambiente perfecto, pero ahí no radica el poder transformador del evangelio y aquello que va a traer consuelo y esperanza a los corazones de la iglesia, sino como podemos ver hasta este punto, está en la palabra. Y por eso la importancia de no caer en ídolos y defender ni uno ni otro. Más bien, hermanos, como obreros fieles, defendamos la palabra. Defendamos y entendamos la importancia de cantar la palabra. Y como podemos ver aquí en Colosenses capítulo 3, verso 16, tiene una relación entre esa santificación progresiva que tiene que ver con mis hermanos. La conexión entre los dos pasajes tiene una importancia relevante, sobre todo si tenemos en cuenta el contexto de la carta. Para poder llevar a cabo una buena evaluación de ambos pasajes, ¿por qué no meditamos un poco en lo que sucedía en la iglesia en Colosas? Y tal vez muchos de ustedes recuerdan su clase a lo mejor de panorama del Nuevo Testamento, pero bueno, vamos a ayudarnos un poco, hermanos. Vamos a situarnos un poco en lo que está sucediendo en Colosas. Y yo creo que esto va a poder ayudarnos a enriquecer nuestro entendimiento de este taller, de este estudio sobre la importancia de cantar la palabra, ¿no? ¿Alguien recuerda algo de Colosas? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí en Colosenses? En la iglesia de los Colosenses. ¿Quién escribe la carta, hermanos? Empezamos por ahí, ¿verdad? Eso es bueno. ¿Recuerdan ustedes? Hay un personaje por ahí mencionado, ¿no? Versículo 7, Epafras, muy seguramente el plantador de aquella iglesia. Pero parece que algo está aconteciendo ahí en la iglesia. Parece que hay situaciones particulares que están aconteciendo en la iglesia, por no llamarlo problemas, ¿verdad? ¿Alguien recuerda? Legalismo, vamos a llegar ahí, lo vemos ahí a partir del capítulo 2. En el capítulo 1 tenemos también lo que muchos consideran un pasaje o un himno cristológico del Nuevo Testamento, a partir del verso 15. El corazón del apóstol Pablo está en que los colosenses crezcan y anden como es digno del Señor. Y él presenta verdades cristológicas muy importantes que vienen a situarnos y ayudarnos a comprender lo que está pasando en la iglesia de los colosenses. Y una de ellas es precisamente su entendimiento de no estar completos en Cristo. La preeminencia de Cristo tiene un lugar muy importante en esta carta. Y por eso es que comienza hablándonos de quién es Cristo. Que a la luz y como resumen de los versos 15 en delante, ¿quién es Cristo, hermanos? La imagen del Dios invisible, el primogénito, el preeminente, no en el sentido de que fue creado por primero que todo, sino que tiene ese primer lugar. Además lo sabemos que no es creado porque, verso 16, en él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? Lo vemos ahí en el verso 19. En Cristo habita toda la plenitud. En otras palabras, Él es Dios. Él es Dios. La deidad de Cristo. Pero no solo la deidad de Cristo. Y aquí es donde algunos de repente nos vamos con la emoción, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo también menciona su humanidad. Al grado que nos hace, por así decirlo, explotar nuestra cabeza cuando nos dice, en quien habita toda la plenitud de la deidad, se humanó, porque por medio de él han sido reconciliadas todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y es que en Colosas comenzaba a surgir lo que evidentemente con el tiempo se conoció como el gnosticismo. La materia es mala, el espíritu es bueno,
Pablo viene y les dice, Colosenses, Cristo, plenamente humano, en Él y en su sangre en la cruz, podemos contemplar precisamente donde la justicia de Dios y el amor de Dios, la reconciliación para nosotros tuvo lugar. No cesemos de maravillarnos de Cristo. Antes ustedes eran extraños, pero ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo. Vean ahí el verso 22. En su cuerpo de, capítulo 1, carne, la humanidad de Cristo. Y dice Él, esto es precioso, verso 23. Verso 22, por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué es esto? La perseverancia de los santos, ¿no? Si evidentemente tú permaneces firme en esta verdad de Cristo como aquel que reconcilia pecadores con Dios, Él te presentará santo y sin mancha, irreprensible delante de Él. Pero no puedes moverte de esta esperanza del evangelio. ¿Qué otra situación sucede en Colosas? Y lo decía mi hermano, legalismo. ¿Por qué el legalismo? Porque precisamente en el capítulo 2, comienza en el verso 10, menciona el verso 10 antes de llegar a esta parte específica del legalismo, y les dice, hermanos, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo mismo que el verso 19 lo vuelve a enfatizar en el capítulo 2, y les dice, ustedes están, verso 10, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, como creyentes, estamos completos en Cristo. Esto tiene muchas implicaciones también para la vida diaria, ¿verdad? Y una de ellas que en el contexto de la iglesia en Monterrey nos ha tocado mucho estar recordando, y es un engaño, y voy a hacerlo breve esto, pero un contexto en la vida del matrimonio, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo dice el mundo? Necesitas encontrar a tu media naranja. Necesitas encontrar a esa persona que te va a complementar, que te va a ayudar, o que te va a estar completo. Y la Escritura nos dice, no, como hijos de Dios nosotros estamos completos en Cristo. Nosotros venimos al matrimonio no con un entendimiento, una esperanza de que la otra persona nos complete, sino entendiendo, Efesios capítulo 5, que venimos a servir y a amar como Cristo amó a la iglesia, y así los esposos. A veces las mujeres también, ¿verdad? Ya pasa la luna de miel, pasan los meses y pues falta algo más. No están completos, falta algo más. ¿Qué es lo que falta? Los hijos. Y llegan los hijos, pero con los hijos llegan las travesuras. Si había pecado en el hogar, se multiplica el pecado, pues ya hay más pecadores. ¿Qué es lo que sucede? Un engaño del mundo que nos nubla y nos hace ver, nos hace creer que podemos ser llenos de otras cosas. La Escritura nos enseña claramente, estamos completos en Cristo. Y en el contexto de los colosenses, era muy claro lo que estaba sucediendo, porque había aquellos que le estaban juzgando con respecto a comida o bebida. Días de fiesta, luna nueva, días de reposo. En otras palabras, a los colosenses les hacían llegar esta novedad de necesitas a Cristo, pero también esto otro. No solo esto, el verso 18 nos habla de visiones de ángeles. La Biblia de las Américas lo traduce muy bien, visiones, culto a los ángeles. Verso 20, verso 21, nos habla de elementos como no gustes, no manejes, no toques. Y dice el apóstol Pablo, verso 23, todas estas cosas tienen cierta reputación de sabiduría y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, todo eso te puede ayudar, en cierta manera, pero eso nunca va a poder ayudar al creyente a vencer los apetitos de la carne. ¿Qué es lo que el creyente debe entender a la luz de la carta a los Colosenses? Cristo. Y por eso es que el apóstol Pablo comienza el capítulo 3 y les dice, como Cristo, en Él estás completo, y como Él es el Hijo de Dios, como Él es plenamente Dios, plenamente hombre, como Él es el único merecedor de toda gloria, en Él están escondidos todos los misterios. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Ese es el contexto que está sucediendo ahí en Colosas.
Y qué interesante es, ¿verdad? En un contexto donde la herejía está buscando infiltrarse en la iglesia, el apóstol Pablo toma un momento en su argumentación con respecto a la nueva vida en Cristo para recordarle a los colosenses de que parte importante y un elemento primordial que sirve para ser edificados es el cantar, ¿no? Oye, si estamos hablando, es Pablo inspirado por el Espíritu, si estamos hablando de herejías premiando en la iglesia, si estamos hablando de situaciones difíciles en la iglesia, Pablo pudo haber dicho a los predicadores, enfóquense en esto, que su homilética sea esta, que sus puntos sean así, que su puros. ¿Y sabes qué? Menciona, por supuesto, la proclamación del Evangelio, pero también da un momento para decirle, hermanos, y hay una responsabilidad de los unos a los otros, y esa es de que cantemos. Pues es a través de este canto que nos enseñamos y nos exhortamos unos a otros con toda sabiduría, pues lo hacemos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Si puedes observar que parece ser que hay algo ahí, algo que nos debe hacer meditar en la importancia de lo que cantamos en la iglesia. Ahora, de manera, pues como una vista panorámica en los 7 minutos que voy a invertir. Bueno, empezamos 5 minutos después, entonces podemos. ¿Vamos hasta las 12? No, 10 más, ok. Salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo debe morar en abundancia. A la luz del pasaje paralelo que encontramos nosotros en Efesios, recordarán ustedes ahí, tenemos un pasaje muy similar, ahí en Efesios capítulo 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es inevitable mencionar la relación que hay entre ambos pasajes. La palabra de Cristo morando, siendo controlados por el Espíritu. Un paralelismo, una realidad, que lejos de ser situaciones diferentes en la vida del creyente, vienen a ser esos sinónimos. Si estamos permitiendo, si estamos atesorando la palabra, si estamos procurando la palabra, seremos controlados por el Espíritu y no por ninguna otra cosa. Y tendremos por prioridad obedecerle a Él. La palabra de Dios nos dice y nos da esta oportunidad de poder apreciar la riqueza en los salmos. Y es a los salmos a los que se refiere aquí. Este término viene para a ser usado en la Septuaginta. Ustedes conocen la versión griega, la edición griega del Antiguo Testamento. Las 150 canciones o cantos, salmos del Tehilim, son precisamente descritos con la palabra que aparece aquí en el griego original. Pablo reconoce que tanto los salmos como la enseñanza deben darse para la edificación mutua, en la luz de 1 Corintios 14, 26. Cantar cánticos de alabanza, salmos. Mis hermanos, porque hay edificación cuando cantamos la palabra y recordamos lo que los salmistas expresan. Porque en sus momentos de felicidad y en sus momentos de angustia, una y otra vez se nos recuerda mediante imperativos, cantar, 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 cantar. Himnos. Y es que bueno, también hemos de reconocer que existe también ese campo en el mundo evangélico donde ellos afirman que los salmos y los himnos y los cánticos espirituales son sinónimos para el salterio. Y por eso solo cantan salmos. Bueno, la intención no es dedicar mucho tiempo a poder defender una postura o poder argumentar en contra de esa postura, pero me parece que también hay muchos elementos que nos permiten poder apreciar que los salmos, los himnos y los cánticos espirituales efectivamente también pueden dar luz a elementos diferentes y cánticos o expresiones poéticas distintas y no necesariamente las tres haciendo referencia al libro de los salmos. La palabra en el original de hymnois o himnos se utilizaba precisamente en el contexto grecorromano para cantos a dioses paganos. En su forma verbal,
Esta palabra también se utiliza cuando Jesús celebra la última cena en Mateo capítulo 26. En el libro de los Hechos se nos menciona que Pablo y Silas estaban cantando en la prisión de Filipos, Hechos capítulo 16, versículo 25. El Nuevo Testamento contiene varios himnos cristológicos. Filipenses capítulo 2, Colosenses capítulo 1, lo leíamos hace un momento, 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, y es más, algunos de nosotros lo pasamos por alto, pero Lucas, el Evangelio, según Lucas, comienza el capítulo 1 y capítulo 2 con lo que en latín se conoce como el Benedictus, el Magnificat y el Nunc Dimittis, que son básicamente referencias a estos cantos o estos himnos relacionados con el anuncio del nacimiento de Jesús. Lo vemos en María, lo vemos en Zacarías, lo vemos en los ángeles, y todo esto enriquece nuestro entendimiento cristológico y da luz también a que podamos apreciar la riqueza y la oportunidad que vemos en el Nuevo Testamento con el hecho de que hay himnos, hay cantos que también tenían su lugar en la iglesia primitiva. Canciones o cantos espirituales. Es un término más general en el original, ode, y se refiere a obras musicales. Aparece numerosas veces en la Septuaginta y es muy frecuente también en la literatura greco-romana. De hecho, nosotros lo podemos ver en la escritura en Apocalipsis, que también es muy hermoso. Hermanos, y yo les puedo también ahí mencionar y darles un poco ahí de curiosidad. El lugar que tienen los cantos en el libro de Apocalipsis. Hay una relación también y hay una pauta que van marcando con respecto a los sucesos que están aconteciendo en Apocalipsis. Es muy interesante. También vale la pena poder encontrarlo ahí. Pero se nos habla de cánticos nuevos, se nos habla de 4 seres vivientes, de ancianos adorando. Apocalipsis 15, verso 3. Cantos entonados por santos que han vencido a la bestia y a su imagen. Cuando hablamos del adjetivo espirituales, bueno, aunque algunos buscan atar este adjetivo con los 3 salmos, himnos y cánticos, el hecho de que coinciden en género con canciones o con cantos y que salen de aquellos que están llenos del Espíritu a la luz de Isaías, de Efesios 5, 18, aquellos que están siendo controlados por el Espíritu, nos hacen poder alinearnos más al poder reconocer que hay algo ahí en esta, hay cierto énfasis en el hecho de hablar de cantos o cánticos espirituales. Mientras los 2 primeros sustantivos, añade un comentarista de la carta a los Efesios, Honer, y cito, hacen referencia a la alabanza a Dios, el último sustantivo es más general, lo que sugiere que Pablo quería asegurarse de que los creyentes cantaran canciones espirituales, fin de la cita. En otras palabras, palabras que provengan de corazones llenos del Espíritu. Eso no significa que los salmos o los himnos no sean espirituales. Pues sabemos nosotros que el salterio ha sido inspirado por el Espíritu. Significa, de acuerdo a un comentarista, que lo que el autor busca aquí encerrar es todo tipo de música o todo tipo de expresiones musicales conocidas precisamente en el contexto grecorromano. Y por supuesto también para los judíos, ¿verdad? Hablando de los salmos, hablando del contexto en las sinagogas. Mis hermanos, no estamos hablando aquí de que como iglesias bíblicas busquemos nosotros sobreenfatizar expresiones artísticas por encima de la importancia de la Escritura. Lo que este taller busca es poder sembrar en ustedes el poder despertar a la realidad de que la palabra de Dios en un servicio dominical no solamente es predicada desde el púlpito, sino que también es orada y también es cantada. Y que lejos de nosotros minimizar ese tiempo o hacerlo ver como el tiempo en que damos lugar a que la gente que vaya llegando tarde se acomode, o como el tiempo previo a lo importante, que por supuesto la proclamación de la palabra tiene su lugar y es importante, y por algo en nuestros servicios dominicales ubicamos y damos mayor tiempo a la proclamación de la palabra, de eso no hay ninguna duda.
Pero en un servicio dominical no es que, bueno, lo demás, pues, sí, hermano, tú tocas, tú puedes, tú cantas, sí, pues ahí vamos completando, ¿verdad? No. De hecho, este es tema para otro taller, tal vez en el futuro. Pero discipular el corazón de un músico es todo un reto. Y también representa una labor pastoral que demanda tiempo de nosotros. Pues piensa usted, hermano, no eres tú como pastor el único que se sube a una plataforma. También son ellos. Y si hay un corazón inmaduro en ellos, o si hay algo engañoso, precisamente es el corazón, a la luz de lo que nosotros leemos en la Escritura. Y si no están genuinamente maduros y entendiendo lo que significa la importancia de lo que están haciendo para la gloria de Dios y edificación de los santos, podemos tener muchos problemas. La elección de las canciones. ¿Ves cómo también tendría cierta relevancia que como pastores podamos sentarnos con aquellos que van a estar dirigiendo los cantos y poder juntos tal vez sugerir o aportar? ¿Ves cómo nosotros también como pastores tenemos esa responsabilidad? Pues los músicos también son ovejas que necesitan ser pastoreadas y demanda tiempo de nosotros. Lo que hemos podido observar a la luz de este taller, que definitivamente nos hace falta tiempo para poder seguir viendo detalles, mis hermanos, es que en momentos donde la iglesia estaba sufriendo ataques y dificultades, el apóstol Pablo dedica un tiempo para hacerle ver a la iglesia, es necesario que tomen su rol de cantarse unos a otros la Escritura, de que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones, de manera que puedan ser edificados, controlados por el Espíritu. Salmos, himnos y cánticos espirituales, en otras palabras, aquello que edifica a tu hermano. Aquello que edifica a tu hermano. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, tal vez podamos hablar de un par antes de despedirnos. Sí, hermano. De cómo nivelar el arte con la palabra, ¿cuál sería como esa medida hasta donde mi interpretación artística puede llegar a no a cambiar el mensaje, sino a interferir con la palabra que se está Sí, cantando? claro, eso es muy importante. La gente nos está viendo, ¿verdad? Cómo nos vestimos, cómo nos movemos, nuestras expresiones. Ustedes lo saben, las hermanas que están cantando allá enfrente están llamando la atención. Estamos desviando nuestra atención de lo importante. ¿Cuánto estoy hablando para introducir algún canto? ¿Realmente hay una coherencia en lo que estoy cantando? ¿Realmente es que el hermano que toca la guitarra, pues el solo de la canción lo tenemos que hacer igual que la grabación, ¿verdad? ¿Cuánto estoy yo distrayendo y poniendo el foco de atención en la ejecución artística? Si el punto no es un concierto, no venimos a un concierto. Y tenemos que hacerles saber a los músicos, no es tu momento. Es el momento en que en la iglesia se canta unos a otros las verdades de la Escritura para ser edificados y santificados por la obra de la palabra. Entonces, siempre ayudarles, ¿verdad? Y otro punto importante, por eso, ¿ven qué vital es que un músico también tenga un entrenamiento teológico? Qué bueno sería que nuestros músicos también anhelaran y desearan ser entrenados bíblicamente. Sembrar en ellos ese deseo. Oye, no nada más porque eres músico significa que esta es tu área. Si tú tienes un deseo de edificar a la iglesia, servir en la iglesia, ven, vamos a estudiar juntos. Mi pregunta es más como en la forma, de qué tipo de melodías nosotros deberíamos tener, en cierta manera, cuidado dentro de la congregación. Pues evidentemente tenemos esa tentación, ¿verdad? Como latinoamericanos de repente movernos, ¿verdad? Pues, de repente enfocarnos y no está mal, no estamos hablando de que así nos creó Dios de cierta manera, ¿verdad? Entonces tenemos que ser a lo mejor algo emocionales. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Que lo emocional no supere la claridad de la Escritura. Que cuando como pastores veamos que lo emocional está creciendo a un punto donde está tomando un lugar dominante, ahí vengamos.
Ustedes, bueno, los que vienen de estos círculos, yo soy uno de ellos, tendríamos nosotros a tener cuidado en lo que hablamos entre cantos, no se vaya a perder el ambiente, no vayamos a regarla, perdón, en México decimos regar, no vayamos a fallar en perder el ambiente que ya existe. ¿Recuerdan ustedes estos cantos para dar la bienvenida al Espíritu Santo? Espíritu Santo, ven, eres bienvenido aquí. Y una vez que ya la musiquita va avanzando, como ese énfasis en no perder este ambiente de adoración. Bueno, nosotros tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? O sea, como pastores, no se trata de crear ambientes. Otra vez, la belleza artística, la ejecución artística no va a suplir lo que la palabra puede hacer en el corazón. Y los errores van a pasar. Al hermano de la letra se le puede olvidar, el hermano músico puede fallar, los hermanos del sonido pueden fallar. Esas distracciones van a suceder. Aunque estamos persiguiendo una excelencia, ¿verdad? Finalmente los salmos nos hablan también de hacer las cosas bien. Pero lo importante es enfocarnos en cantar la palabra, que la letra sea clara, que el elemento sea claro y que encontremos un balance y no nos vayamos tanto por lo emocional, lo repetitivo, lo que no va a edificar. Frases como te amamos, te amamos, te amamos, te amamos en un coro, te adoramos, te adoramos, te adoramos, sí. Pero qué bueno sería poder que la ama de casa, que el niño se vaya cantando acerca de quién es Cristo, de su redención, de su obra. Sí, hermano, te ibas. ¿Perdón? Tú decías, Sí. o sea, de acuerdo a lo que tú enseñaste, yo anoté lo siguiente. En nuestra alabanza debemos y podemos contemplar al Señor, sus atributos, que Él es Rey, que es protector, que es soberano. Eso me da una guía clara del tipo de alabanza que yo debo participar. Y más adelante tú hablabas también, decía, la alabanza debe dar consuelo y esperanza, ¿cierto? Entonces, pienso que es claro lo que tú decías en cuanto a la alabanza que debamos ejecutar y debemos entender que no es para nosotros, es para el Señor. Correcto. Gracias. Y cuando lo hacemos para el Señor, y cuando cantamos de su gloria, de su majestad, de su poder, de su provisión, su iglesia es edificada. Cuando hablamos de que Él es el Redentor, el soberano, quien perdona, quien salva, el único digno, la iglesia es edificada, porque la iglesia es bendecida, porque la iglesia se sitúa en la realidad de que yo no soy el Rey, Él es el Señor. Y porque Él es digno, y porque Él es santo, y porque Él es justo, yo tengo una esperanza. Y si por toda la eternidad vamos a estar junto con toda su creación, adorándolo a Él, cantándole a Él, admirando su belleza. Qué lindo es que nuestros servicios dominicales sean un preámbulo, ¿verdad? Un adelanto de lo que estaremos haciendo juntos por la eternidad. Hermanos, última. Hola Eduardo. Acá. Tú dijiste que teníamos que estar lidiando justamente en la elección de las canciones o los cánticos y entendemos que el pastor tiene, digamos, la habilidad para poder dirigir, para poder indicar, pero ¿quién elige las canciones y cómo debe hacerlas? No sé si la pregunta está clara. ¿Quién las elige? Sí. Pues, mira, hermano, si tú has estado entrenando, que este Timoteo en tu iglesia, si es más bien que tu líder de alabanza o tus líderes de alabanza puedan ser un Timoteo, unos estudiantes de la palabra junto a ti, ¿no? O sea, que tú puedas invertir en ellos, el saber que ellos tienen influencia en otros. Ellos en cierta manera van a estar pastoreando pues a los otros músicos, porque a lo mejor nosotros como pastores vamos a estar con otros hermanos, ¿verdad? Pero invertir tiempo en ellos, evidentemente a largo va a poder generar esa confianza para que ellos puedan con toda libertad elegir. Pero va a tomar tiempo que podamos invertir tiempo en ellos, hasta que ellos no solo digan, ya conozco su gusto musical, no. Ya conozco su prioridad, ya conozco su corazón. Lejos de que, yo sé que esta canción no le gusta al pastor, porque pues no es de gustos, es de edificar la iglesia. Entonces mi
sugerencia es: invirtamos tiempo con los músicos, invirtamos tiempo con los líderes, aquella persona que estamos poniendo a cargo, invirtamos tiempo. El apóstol Pablo lo hacía, con los suyos me refiero, no hablo de los músicos, sino con un Timoteo, que tengamos ese deseo de poder invertir nuestro corazón para que podamos generar esa confianza y puedan tener discernimiento. Por eso hablo de la preparación teológica para los músicos, no es algo que se deba descartar. Sí, es algo muy importante. Bueno, con toda confianza, hermanos, aquí vamos a estar el resto del día. Mi intención en este taller es poder sembrar un poco en ustedes el ver que en el Nuevo Testamento vemos esas instrucciones claras y esa prioridad para la iglesia, porque no estamos cantando cualquier cosa, porque cuando nos reunimos como iglesia no es simplemente otra vez darle tiempo al pastor de que termine de preparar su mensaje, no. Darle tiempo a la gente que llegue, no. Es un tiempo importante donde la palabra de Dios tiene otra vez primacía y como estamos glorificándolo a Él, la iglesia está siendo edificada. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos das. Te agradecemos, Señor, por el tiempo que tenemos juntos. Te rogamos que por favor sigas tú siendo, Señor, glorificado a través de los cantos, las oraciones, la comunión, la proclamación, la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.